Hola, hoy estamos reunidos acá para hablar de mujeres a mujeres, con el patrocinio de AFIPRO, que es honrando su servicio y apoyando su futuro. Hoy vamos a tener un conversatorio de mujer a mujer con una mujer maravillosa. Y el día de hoy pues me siento muy honrada, mi general, de que usted esté aquí con nosotros en nuestro espacio entre el deber y el prejuicio, donde hay historias que rompen el silencio después de portar el uniforme en la fuerza pública, llámese policía, ejército, armada y fuerza aérea. Estas historias íntimas de mujeres que a través de su voz rompieron el silencio y desafiaron todos los prejuicios personales y profesionales en la fuerza pública. Hoy nos encontramos con una mujer maravillosa que es un hito para todas las mujeres militares, mi general Luz Marina Bustos. Y pues yo no soy quien para hacerle la introducción, porque con sus palabras y sus hechos creo que sería mucho mejor que yo pudiera hacer esa introducción. Mi general, por favor, usted preséntese y cuénteme quién es usted. Muchas gracias, Jimena. Escuchar el título nada más me emociona, ¿no? Entre el deber y los prejuicios. Y dentro de ese parámetro, tal vez uno hace ese ejercicio en retrospectiva y se le cruzan los sentimientos de alegría, de nostalgia, de grandes esperanzas, de retos, de desafíos que prácticamente siempre se han tenido que enfrentar en la vida. Yo soy la mayor general Luz Marina Bustos Castañeda, de la Reserva Activa Policial. Diría que como parte de mi presentación, tengo que confesar que casi llegando a esos 19 años, por aquellas circunstancias del destino y una chispa divina, diría, me enteré que iban a incorporar por primera vez oficiales femeninas para que hicieran la carrera, tanto física como académica, a la par que los hombres. No quiere decir que pues antes no haya habido mujeres, hay una historia detrás de eso, pero era la primera vez que iban a incorporar a las mujeres como oficiales de carrera, de escuela. Eso me llenó a mí de muchísimo entusiasmo, creería que como un acto de rebeldía casi contra mi mismo papá, que en ese momento me advirtió lo que implicaba la disciplina, los mismos hermanos que me decían que no iba a aguantar porque era muy llorona, bueno, aquellas cosas, y el bullying, que pues en esa época no se utilizaba, era otro término, pero de todas maneras fue así. Y ya cuando uno mira hacia atrás y dice, caramba, eran los prejuicios del momento, pero no hay nada más cierto que un policía, más que desarrollar sus competencias, de tener una gran valentía. Detrás hay un gran ser humano que es compasivo, que valora al prójimo, que ayuda, como rasgos naturales de la dimensión humana, que se valoran muchísimo. En ese trasegar institucional, pues por supuesto que también asumí muchos cargos a medida que iba avanzando en los diferentes grados, a partir de subteniente, como es conocido, y a medida que se avanza también la gama de responsabilidades se amplía, pero siempre las recibí como una bendición de Dios, con mucha alegría, dentro del marco del cumplimiento del deber, que eso fue lo que marcó todo mi trasegar institucional y que me permitió después llegar a esa alta dignidad y ese orgullo que me generó, pero que lo llevo aquí y siempre será así muy anclado a mi corazón, que haber alcanzado la dignidad de ser brigadier general de la policía, posteriormente mayor general, y haber cerrado mi carrera de
con un broche de oro que fue 35 años, ¿no? 35 años y haber logrado ser igualmente máximo. la primera mujer subdirectora general de la policía. ¿Y qué la impulsó a ser policía, mi general? Creo que los seres humanos siempre buscamos algo que nos dé propósito, sentido a la vida, y eso fue lo que me llevó siempre el deseo de servir. ¿Y había alguien en su casa, alguien que la impulsaba, alguien que la motivaba, alguien que usted en su visión general dijera, este es mi referente en la policía? No, para nada. No tenía para nada. Yo iba a cumplir ya 19 años en ese momento, y cuando pues está uno buscando, opciones, recién terminado el bachillerato, buscando opciones de vida, entonces empieza, no, voy a estudiar psicología, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro, toqué las puertas en la Fuerza Aérea a ver si había la posibilidad, porque me hubiese encantado ser piloto, pero me dijeron, ni por el pensamiento se nos ha cruzado incorporar mujeres, pero apenas me enteré que en la policía iban a incorporar mujeres para que hicieran la carrera como oficiales, pues ahí se me abrió el espectro, me llené de alegría e hice un acuerdo con mi papá para que me dejara empezar el proceso, porque pues yo vivía en un municipio que se llama Pacho, Cundinamarca, y me dijo, me condicionó que hasta que cumpliera 18 años podría venirme para Bogotá. Bueno, y usted entra a la policía, mi general, y eso es un choque, asumo yo, porque viene la niña de casa, viene la niña dulce, la hermana, de pronto con unos conceptos muy claros y centrales en su vida, pero viene un choque difícil que es la disciplina, y la disciplina íntegra. Entonces, cuénteme qué pasó, o cuénteme cómo usted inicia ese proceso a ser policía, y si podría compartir conmigo algo que le haya marcado profundamente en ese inicio de su vida policial. Bueno, creo que todo lo marca a uno. Y un momento que haya sido histórico para usted desde que inició la vida policial. Al comienzo, pues durísimo, porque pues uno acostumbrado en su casa que se tomaba el tiempo para arreglarse, el tiempo para, mil cosas, cosas, de manera más relajada, pero cuando uno ya entra a la policía, por lo menos en mi caso, pues la dinámica cambió totalmente. La puntualidad, la disciplina, otras reglas, me lo advirtió mi papá y mis hermanos también, y yo nunca olvidaba eso. Yo, aquí estoy, aquí me quedo, aquí estoy, aquí me quedo, y enfrentando cada día esas mismas circunstancias, pero sabía pues que era la dinámica propia de mi etapa de formación, y pues me fui adaptando poco a poco, pero a medida que me fui adaptando también fui interiorizando ese amor por lo que estaba haciendo. Y bueno, uno de los choques importantes cuando entramos a la escuela, sea de policía o militar, es la alimentación. Es el arreglo. No creo que usted haya tenido más tiempo que yo, que 2 minutos. Creo que 2 minutos era mucho. No, bañarnos en 3 minutos, arreglarnos en 4 minutos y estar listas en 8 minutos. ¿Cómo fue eso, mi general? Cuénteme, ¿qué es importante para las mujeres de hoy en día que quieren incorporarse a las fuerzas militares y de policía? Saber que no hay tiempo. Eso es lo que menos hay. Lo que más hay es disciplina, estar estrictas en cada momento, cuestión que hoy ya eso se ha perdido. ¿Cómo fue eso? Pues difícil, porque fue algo muy abrupto. El cambio de mantenerse uno protegido del sol, evitar que cualquier situación le incomodara los pies, protector en las manos, el cuidado del cabello y demás, que no importaba si lo tenía largo, pero bueno, se hacían 1000 cosas en el mismo. Pero en esa época, pues claro, las situaciones han cambiado y así debe ser. En esa época fue la exigencia del pelo corto, las uñas cortas, el esmalte muy claro, aretes o accesorios muy pequeños, discretos, y la alimentación ni se diga, pues obviamente que el cambio fue bárbaro. ¿Y no se resquebrajó? Sí.
¿Sí? Sí, 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 ¿Cómo le fue claro. ese principio? ¿No No, sintió usted como que esto no es lo mío, me voy y me voy ya? terrible. La verdad, ¿Lloró? tuve algunos problemas estomacales, porque pues yo venía acostumbrada a otro tipo de alimentación. Lloré, por supuesto, cuando ves que te llenas a veces de ampollas, que las orejitas se te llenan de costras, que las botas te marcan, que te marcan mucho, y que así igualmente tocaba ir a clase, tocaba responder físicamente. Y bueno, pero esas son las cosas que uno hoy recuerda, de pronto le causa risa, pero también pues hacía parte de la formación y lo llena a uno de entusiasmo porque pues enfrentó esos retos en ese momento. Mira, ahorita que usted está hablando de retos, y bueno, esas son experiencias muy bonitas que hemos tenido todas las mujeres que hemos pasado por esas instancias y han sido momentos de fortalecimiento, creería yo. Eso nos ha permitido fortalecernos. Hoy en día yo le digo a mis hijas, una mujer cuando se conoce a sí misma no tiene que durar más de 5 minutos frente al espejo. Pero bueno, la situación de hoy en día es totalmente diferente. Pero digamos que esos son otros contextos. Pero cuénteme en general un momento específico en su carrera que usted sintió que definitivamente estaba a prueba todo lo que usted había soñado para ser policía cuando inició esa carrera. Cuénteme ese momento, ¿en qué grado usted sintió que estaba resquebrajada y que definitivamente no sabía si seguir adelante o un paso atrás? Sabes que no estuve Siempre estuvo momento por el así camino. como en un punto de inflexión que yo diga, no, hasta aquí fue, ya no puedo más. No, descubrí algo en mí que era que entre más me retaban, como que sacaba más fuerza, más ánimo. ¿Y cómo era esa fuerza frente a los hombres? Bueno, era algo como un fuego al interior que demandaba de mí más ímpetu, más ánimo, más concentración, sin deseo de estar compitiendo con nadie, sino siendo auténtica, teniendo plena convicción de lo que estaba haciendo. Había decidido por esa profesión y poco a poco iba aferrándome a algo que interiorizaba con mucho compromiso, con mucho gusto, y eso creo que fue como parte de esa raíz que fue creciendo, y llegó el momento en que ese árbol se llenó de hojas y de flores que le permitieron centrarse y dar algunas lecciones de vida, así como recibí muchas otras lecciones de vida de personas que estaban a mi lado, de mis mismos compañeros, de mis mismas compañeras que eran maravillosas, pero que todos estábamos con una misma ilusión y queríamos ser oficiales de la policía. ¿Cómo es ser mujer policía dentro de un mundo de hombres, dentro de un mar de hombres donde sabemos que siempre están empujando, sin importar quién sea, para hacerla caer? Bueno, ¿cómo fue eso? Me remonto a las 2 décadas finales del siglo XX y las 2 primeras del siglo XXI. Es una sociedad patriarcal. Es una sociedad patriarcal. Usted sabe bien eso, mi general. Totalmente diferente a lo que hoy, pues obviamente hay muchos avances, aunque todavía hay muchas situaciones invisibles. Pero en esa época era como muy propio de la cultura, marcados por unos estereotipos que en última instancia, pues entendía uno y comprendía, que fue lo que también me marcó durante mi carrera profesional, el por qué se decía lo que se decía, por qué se actuaba como se actuaba, simplemente porque habían unas normas sociales muy demarcadas que hacía que los hombres asumieran ciertos comportamientos hacia nosotras. ¿Eran agresivos frente a ustedes? ¿Sus compañeros eran competitivos? ¿Cómo usted podría definirlos? No, yo no diría que agresivos, sí competitivos. Ajá. Y como con una posición de que algunos, no puedo decir que todos, de que eso no era una labor para las mujeres, que pues eso estaba diseñado exclusivamente para hombres. Sí, así y es. Fue un proceso de adaptación progresivo, pero bueno, creo que ya en el ejercicio profesional
se fue demostrando con capacidad, con hechos, muy buenos resultados, a tal punto pues que hoy en día las mujeres están ya en cargos directivos, en cargos de gestión, en cargos de liderazgo. ¿Pero usted sintió de pronto que le faltaron el respeto en algún momento? Bueno, eso depende como tú lo veas. Uno puede decir que Perdóneme, le faltan... en general hay muchas creencias donde creen que la policía o las fuerzas militares, los hombres son hoscos, bruscos, se sobrepasan a veces. Pero yo quiero que usted nos cuente qué pensaba en ese momento, si eso existió. Pueden existir en todas las instituciones, no solo una que otra. Pero ¿cómo se sentía usted? ¿Le pasó? ¿No le pasó? Eso es como cuando sacan de marcado el hábitat y llega alguien extraño y cada quien quiere defender su terreno, su espacio. Pero yo creo que la comunicación, la buena comunicación es parte de la solución, pero también la visión que se tenga de la alta dirección sobre el por qué decidieron incorporar las mujeres, y fue muy claro que la visión que se tenía al comienzo era que cumplir unos roles asociados de pronto con temas sociales o con temas de infancia y adolescencia, pero poco a poco eso se ha ido transformando y hoy están las mujeres en todos los ámbitos. Y si directamente yo lo vi o no como una falta de respeto, de pronto hubo circunstancias en que sí hubo unas manifestaciones donde dudaban de pronto de la capacidad de la mujer, pero uno también fijaba posiciones con argumentos muy claros y hacía que se fueran transformando esa visión que se tiene o se tenía del rol de la mujer dentro de la misma policía o la fuerza pública en su momento. Qué bonito lo que usted me está diciendo, porque se rompen esos estereotipos, ¿no? Se rompen esos paradigmas. Y a pesar de que son instituciones patriarcales, si la mujer muestra las capacidades, el liderazgo, el conocimiento, es una gran oportunidad para mostrarse como es, como mujer, como profesional, como líder. Creo que lo que usted me dice me hace pensar y preguntarle, mi general, ¿quiénes fueron sus mayores apoyos? ¿Quién fue su inspiración en esos momentos difíciles, en momentos complejos que me imagino que en 35 años los tuvo todos? Pero ¿usted a qué se aferraba? A la voluntad de Dios. ¿Usted es creyente total? Bastante. A la voluntad de Dios, pero también al agradecimiento infinito a comandantes, a muchos superiores y a la familia, por supuesto, que es ese bastión que permanentemente está apoyándolo a uno, dándole muchísimo ánimo. Eso es vital. Pero también a los equipos de trabajo, que siempre están contribuyendo con la gestión y uno realmente logra los éxitos en la vida porque ha tenido personas maravillosas a su alrededor y se lograron cosas maravillosas. Creo que durante el trasegar del camino la pasa uno también educando con el ejemplo, educando con los hechos, siendo coherente con lo que piensa, dice y hace. Esos son mensajes claros que se envían y calan en el corazón de las personas. De fijar también posiciones respetuosas, pero muy claras, para que verdaderamente se reconozca por los resultados que se daban, que hay una gran capacidad de la mujer que está igualmente en una posición de asumir cualquier rol o responsabilidad como los hombres, y que esa visión y ese conocimiento es muy importante para cumplir unos objetivos estratégicos, para desarrollar y fortalecer la misionalidad de una institución. Y ha sido una carrera de enseñanza y aprendizaje, de interacción, de choques,
de ir mejorando canales de comunicación en doble vía para fortalecer esos lazos de confianza. ¿Y las oportunidades que le dio la policía en estudio, usted cree que fueron equilibradas entre los hombres y las mujeres? Pues, a ver, en mi caso, en ese momento, yo no lo analicé así como de manera muy cercana. Yo hice mi carrera, igualmente, de Derecho, consciente de que, pues, como profesional de la policía, debería complementar con otras disciplinas, y qué mejor que el Derecho, así lo vi, para complementar mi profesión como policía. Asimismo, pues hice unas especializaciones, maestría en seguridad pública, todo enfocado hacia allá. ¿Y pero usted piensa que se le dieron a todas las mujeres así como usted esa oportunidad? ¿O existía una diferencia? Bueno, en esa época, es que las circunstancias fueron muy cambiantes. No, mira, en esa época nos prohibían estudiar. ¿Cómo así? Yo lo hice. ¿Cómo así que les prohibían estudiar? Sí, claro, nos prohibían estudiar. Entonces, conté por fortuna con un comandante de compañía que siempre me dijo, yo, la verdad, hubiese querido estudiar, pero, pues obviamente que en la policía hay que estudiar muchísimo. Sí. Para cada ascenso hay que cumplir una serie de requisitos, y entre ellos la parte académica es vital. Me encanta que usted haga hincapié y énfasis en la educación que tenemos en la institución. Es vital. Pero complementé, como dije anteriormente, y ese oficial que fue un ángel, y algunos compañeros también de trabajo que siempre suplían algunas ausencias mías, me apoyaron, y fue pues realmente muy gratificante. Pero había una prohibición. Pero ya ¿prohibición después, a quiénes? ¿A todos los oficiales? ¿Sí? ¿O a las mujeres? No. ¿O a todos en general? Para los policías, en términos generales. Pero claro, la institución con la entrada de vigencia de la Constitución del 91, pues hubo una transformación, se empezó igualmente por parte de la institución una transformación cultural, y ya se creó esa necesidad de buscar complementar con otras carreras laborales la carrera de la policía. Qué bonito que usted me diga eso. Y creo que eso ayudó a abrir el espectro, y hoy en día pues tenemos muchísimos uniformados, independientemente de los grados, con otras carreras liberales, pero que cumplen cabalmente con la función de policía. Excelente. Y es recordar que nuestras fuerzas militares y de policía son personas muy capacitadas, que no solo tienen formación dentro de su orientación policial o militar, sino que tienen una formación paralela dentro de las diferentes áreas logísticas, administrativas, de salud, de seguridad, y eso es un complemento mucho mayor y mejor, que permite que esas competencias pues sean sólidas para poder concursar en el siguiente cargo. Eso ya no es como alguna vez escuchamos la edad de piedra, ¿no? Ni la era de piedra. Ahorita existen fuerzas muy capacitadas y profesionalmente preparadas. Mi general, y le voy a hacer una pregunta a lo que está pasando en nuestro país en este momento. ¿Y usted cómo ve la mujer policía actualmente, viendo esos hechos que hace poco vimos dos hermosas heroínas, apoyando a sus compañeros en el municipio de Remedios, Antioquia, frente al ataque del Clan del Golfo? Estas señoras o señoritas policías acompañando y defendiendo de verdad a capa y espada, sin importar la condición en la que estuvieran, estaban descansando. Pero ¿usted cómo ve a esta mujer policía hoy en día? ¿Cómo la ve? Para contextualizar, pues hablamos nosotros siempre que en Colombia hay más de 27 millones de mujeres, y de esas mujeres tenemos en la policía, o actualmente hay en la policía, más de 44,000 mujeres. 44,000 mujeres. ¿Qué porcentaje eso, es, el 24%, 24%. De toda la institución. Sí.
Esas 44.000 mujeres las ve uno empoderadas, entregadas, comprometidas con el servicio. Realmente da pues gusto verlas con orgullo cómo portan su uniforme. Y esa es la muestra de lo que estamos viendo últimamente, mujeres que saben que esto no es un tema solamente de los hombres, sino que ellas también tienen una gran responsabilidad. Por eso están desplegadas en todas las especialidades de la policía, llámese en el campo de inteligencia, llámese en el campo de la investigación criminal, en el campo de la seguridad ciudadana, tránsito, turismo, infancia y adolescencia, etcétera, etcétera. Pero ahí las vemos muy comprometidas, aportándole a los objetivos institucionales, no solamente convencidas de que se porta un uniforme, sino que verdaderamente se lleva tatuado y muy anclado al corazón. Eso es lo que uno ve, pues diría, en las mujeres y en los hombres, pero que también son conscientes de que hay un muy buen complemento y que son parte de una institución o hacen parte de ese gran árbol humano y están muy, muy cercanas a todo lo que es el compromiso de cara a la responsabilidad que se tiene y expectativas de la comunidad. Todas unas heroínas. En general, y en ese trasegar de su vida, en esos momentos que fueron, asumo, algunos grados más difíciles que otros, en los que usted hace remembranza y pues en ese marco general, institucional, de cada uno de su servicio a la policía, pues me imagino que usted tuvo momentos que se resquebrajó, en momentos en que se vio debilitada, de pronto por ir en contra de la corriente, por situaciones adversas. ¿Cómo fue esa recuperación? ¿Cuál sería ese consejo para recuperarse pronto de esas caídas emocionales, que son muchas en la institución, son muchísimas, pero que usted recuerde que haya logrado salir adelante, que usted diga, yo pude salir avante con una fuerza no solo emocional, sino también mi fuerza de mujer? ¿Qué momento fue ese? Bueno, ante todo somos seres humanos, ¿no? Y cuénteme una experiencia, pequeña experiencia que fue. Y las emociones a veces nos doblegan. Las lágrimas a veces también se desbordan, pero pues eso hace parte de la naturaleza y la condición humana. Pero uno vive momentos institucionales de gran impacto. Uno que recuerdo, pues por supuesto, y toda Colombia lo recordará, cuando con armas no convencionales destruían las estaciones de policía, acababan y avasallaban a nuestros policías. Muchas mujeres también cayeron en esas mismas circunstancias. Eso es supremamente doloroso, ver a viudas, a huérfanos, y uno por el hecho de tener un uniforme no quiere decir que no lo siente, al contrario, no, es urgente. Es algo que realmente lo destroza a uno. Y así muchos otros hechos, la caída, como fue un helicóptero que estaba haciendo una operación contra, en ese entonces, el Clan del Golfo, que cayeron por situaciones de climáticas, y murieron 17 policías. Ver el momento en que llegan en bolsas los cuerpos, y me dicen a mí en ese momento, yo era la subdirectora general de la policía, y me dicen, mi general, solamente sabemos quiénes vienen en el primer paquete y en el segundo. De resto, no sabemos quiénes vienen ahí. Todos están mezclados. Eso fue algo supremamente impactante porque, pues, realmente es su gente, ¿no? Claro, son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos en una misión del servicio.
muy clara, son las viudas, son los hijos, pues es el dolor, debería ser el dolor de una patria entera, Claro. pero en muchas circunstancias uno sabe que no es así, pero verdaderamente doloroso, ¿no? Por eso acabé de decir, si lloramos, no importa, somos seres humanos y no es que tengamos débil nuestro corazón, al contrario, simplemente son las emociones las que a veces nos Y esas lágrimas abarcan, pero que esas también lágrimas nos ayudan profundas. a generar mucha fortaleza y a saber de qué estamos hechos. Esas lágrimas profundas que usted tiene, mi general, creo que todos en la fuerza las hemos sentido por una u otra circunstancias, compañeros, amigos, hermanos, superiores o alternos, porque somos uno solo, ¿no? Sí, El uniforme es uno solo, por eso nos hace sentirnos únicos cuando portamos el uniforme. Es una coraza emocional, es una coraza interior que no podemos describir, que nos sentimos diferentes, pero no diferentes en que seamos más o menos. Nos sentimos diferentes porque sentimos que somos capaces de ayudar a alguien por encima de las circunstancias, por encima de los hechos. Quizás no conocíamos a ese policía o no conocemos al soldado, pero portar un uniforme nos hace sentir que somos hermanos y eso duele. Y yo le comprendo sus lágrimas, mi general, las aprecio y eso es ser humano. Y después de esas lágrimas, mi general, hay un momento que es también otro hito y es el retiro, mi general. Poco hablamos de eso y poco vemos que va a llegar ese momento. El retiro para nosotros es lejano, siempre y es más cercano de lo que creemos a la vez. Pero cuando todo ese momento, esa historia de vida va pasando y pasa en un segundo, porque uno mira hacia atrás y fue un segundo, mi general. Uno dice, ¿a qué horas pasaron 23, 25, 30 años? Uno no lo sabe. Pero cuénteme y dígame un consejo para esas personas que están a punto de retirarse, para esas mujeres que están a punto de retirarse. ¿Cómo es esa transición a la vida civil, mi general? A ver, vive uno momentos de verdad, ¿no? Momentos históricos, momentos llenos de gloria, como el hecho pues, de haber alcanzado los diferentes grados, haber llegado a ser mayor general, haber llegado a ser subdirectora general de la policía, donde cerré pues, ese ciclo institucional o profesional. Y llega el momento de dar un paso al costado. Pues así como se manejó con honor y con orgullo y con gran satisfacción, pues creo que lo acompaña a uno la tranquilidad. ¿Y esa adaptación a la vida laboral cómo es? El deber de haber cumplido, el de tener la oportunidad de mirar hacia atrás y decir, valió la pena muchísimas cosas. ¿Cómo se adaptó? ¿Cómo es y ahora viene ese proceso de adaptación. Resulta que a los 8 días, ya de haber dado ese paso al costado, entré a asesorar en un comienzo, ya después a ejercer en el campo de la cooperación internacional. ¿Y cómo se sintió? ¿Cómo se siente bien? ¿Cómo se siente ese nuevo rol en otro contexto? ¿Cómo se siente? Fabuloso, fabuloso. Fue fabuloso porque siempre se ha dicho que vivimos una etapa de duelo en el retiro. Realmente yo no la sentí. Y digo, no la sentí porque comencé ya sin uniforme a interactuar con las diferentes instituciones, llámese policía y fiscalía específicamente, y a conocer otra dimensión, desde otro ángulo, los problemas. Y lo mejor fue contribuir a la solución de los mismos. Y fue supremamente enriquecedor para mí, me llenó de muchísima satisfacción el poder mirar ya desde otro escenario la institución y poder sumar esfuerzos a la policía, pues una institución que yo quiero y amaré todas las toda mi vida. No, muy romántica, bueno, digamos que romántica y comprometida no solamente pues con el país, sino con una institución que me recibió muy joven y me vio partir muy joven también,
de muchas cosas. Ahorita se le rompió el corazón hablando de nuestros policías, que infortunadamente todos los días llegan nuestros soldados y parece que fuesen transparentes, que solo sintiéramos el dolor de patria nosotros que estamos tan cercanos a la institución, pero debería ser un dolor de colombiano. ¿Usted qué le diría a todas esas familias y a esas personas que están viviendo estos momentos tan difíciles, que por X o Y circunstancia, por las circunstancias de la situación actual, de orden público, están destrozadas emocionalmente, estas familias que han perdido a sus hijos, a sus seres queridos, o que han sido sometidos también a mutilaciones, que no encuentran esa resiliencia y ese regocijo dentro de la institución? ¿Qué les recomendaría a usted, mi general? ¿Qué palabras de aliento usted les daría? El amor y la gratitud, ante todo. Creo que esa es la fuerza viva que nos mantiene, que nos moviliza, de ser compasivos también con el otro, entender. Y que las puertas que toquen a nivel institucional, pues sé que siempre van a encontrar a alguien dispuesto a ayudarles, a alguien dispuesto a orientarlos. Pero la verdad que ese dolor como padre, como madre, como hermano, sabemos que siempre va a estar ahí, y tendrá que pasar mucho tiempo, no para que se supere, porque yo digo que difícilmente se supera, solamente se convierte en un recuerdo, y uno esperaría que también en una fortaleza para esas personas, pero uno, estando en los zapatos de ellos, sabe que es algo que jamás van a olvidar y que de nuestra parte solamente deben tener comprensión, apoyo y una capacidad para poderlos escuchar en todos los escenarios. Y mucha solidaridad, yo creo, que del pueblo colombiano. Pues eso es lo que realmente se espera, mucha solidaridad, porque policías, soldados, todos de una manera mancomunada siempre estamos pensando en cómo contribuirle, cómo retribuirle al país, cómo entregarle lo mejor de los años, entregarle inclusive pues la vida, así como vemos en muchas circunstancias, para que se tengan esos espacios de paz y tranquilidad. Usted habla de paz, mi general, y no quiero entrar ni abordar temas que no son el eje, ni el centro, ni la esfera, ni siquiera de nuestro café de hoy. Pero ¿usted qué piensa de la paz con este país tan convulso? ¿Usted qué piensa de esta situación del servicio de nuestros soldados y policías hoy, en este momento? ¿Cómo usted siempre, como madre y como policía, lo que está sucediendo? Realmente el escenario es caótico. Vemos cómo los delincuentes y las organizaciones criminales han aprovechado esa mano muy dispuesta dentro del esquema de la paz total para fortalecerse en capacidades, para ampliar la cobertura territorial, y se esperaría pues que también se fortalecieran esas capacidades en las diferentes instituciones y en este caso de la fuerza pública para poder avanzar en la desarticulación de estas estructuras, para enfrentar con más firmeza y fortaleza cada accionar criminal, pero vemos que no es así. Al contrario, se profieren actos administrativos, medidas, órdenes, instrucciones muy claras que limitan el accionar de la fuerza pública. Y la verdad, pues, la fuerza pública está concentrada y dispuesta a seguir protegiendo a los ciudadanos, a brindar las garantías del ejercicio de las libertades y los derechos. Pero también se requiere unas acciones muy claras y muy contundentes pues, por parte del gobierno nacional. Qué interesante ver esta visión de una mujer que llegó a tan alto cargo estratégico y de liderazgo, opinando de la situación actual,
de la que nos duele, no solo como militares retirados y de policía, sino como madres, como seres humanos, como en nuestros hogares, donde tenemos que ver día a día lo que está sucediendo en el país y a veces nos sentimos atados. En general, y si usted pudiera darle un mensaje a ese yo anterior, a esa mujer estratega, a esa mujer líder, a ese ser humano tan bonito y maravilloso que es usted, a esa policía de hace 35 años atrás, ¿qué le diría? Volver a entrar a la institución, piénselo, no lo piense, eche para adelante. ¿Qué diría? ¿Qué le diría a esa Luz Marina de hace un buen tiempo antes de entrar a la escuela de policía? Policía un día y policía toda la vida. Qué lindo. Creo que seguir y mantener esa forma de autenticidad que debe caracterizar a la mujer, muy apegada a las convicciones, a una férrea voluntad de servicio. Si retrocedo hace 45 años, diría, 45. Mantendría ese mismo esquema, porque eso es lo que nos hace brillar con el uniforme. ¿Y cómo define usted el éxito en una sola palabra? Perseverancia. Y en una palabra, también, ¿qué le diría a esas mujeres que quieren ingresar hoy en día a la policía? Aparte de todo este momento de inspiración, que yo creo que les va a servir muchísimo a muchas generaciones de aquí en adelante. Claro que sí, mire, el campo de juego está abierto para todos las que quieran participar. Hay unas oportunidades claras, hay unos roles definidos y cada una pues tiene unos grandes talentos que los puede poner al servicio de los demás. Gana uno como ser humano, gana la policía o el ejército, bueno, hablemos de la fuerza pública, y gana el país. Son muchos los escenarios donde realmente se puede poner uno a disposición y entregar lo mejor. Pues mi general, muchísimas gracias por este café, por esta oportunidad, por nuestro lindo diálogo entre el deber y el prejuicio, que son historias que rompen el silencio después de portar el uniforme de la fuerza pública y de la policía. Acá buscamos un diálogo honesto, un diálogo sincero, un diálogo desde el corazón, como se pueden dar cuenta, un diálogo desde el alma, de cómo fue la vida desde la voz de la mujer en la fuerza pública y que hoy es el pilar fundamental de una sociedad. La mujer, la madre, que ojalá tuviéramos todas las oportunidades en esta sociedad no diferenciada y que, bueno, este diálogo tan bonito que hoy tuvimos con mi general Luz Marina, un hito para mí. Ella es un referente para mí y creo que para muchísimas mujeres, más de estas 24,000, ojalá pueda multiplicarse. Soy la coronel Jimena Caicedo Sabaraín, oficial retirado del Ejército Nacional, con patrocinio de AFIPRO, y espero una nueva historia entre el deber y el prejuicio. Gracias, nos vemos pronto.